en el noveno ISACA Full Day de Lima y en el ISACA Week de Guatemala 2021, es reciente en este año, así como en otros eventos organizados por diversas instituciones. Tiene más de 25 años de experiencia en empresas del sector de telecomunicaciones, ha sido gerente de sistemas de Telefónica en Perú y gerente de informática en Entel también en Perú. Ha sido profesor asociado de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima y es profesor de posgrado en la Universidad ESAN, que entiendo es una universidad privada de Perú orientada a temas de negocios. Nos va a brindar la ponencia implementando ciberseguridad usando los marcos de NIS y de COVID 2019. Muchas gracias, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Te dejo con tu público. Muchas gracias. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a ISACA Iberoamérica por haberme invitado a participar en este magnífico evento. El tema que voy a exponer ya se comentó, tiene que ver con cómo usamos estos dos excelentes marcos de referencia, el NIS de ciberseguridad y COVID de gobierno de TI, justamente para implementar un enfoque de ciberseguridad en nuestras organizaciones. La agenda que voy a utilizar para esta charla comprende estos 4 temas, ¿no? Primero vamos a revisar los principales elementos y características de COVID 2019, que es la versión actual. Igualmente vamos a revisar los principales componentes del marco del NIS, para luego ya presentar la metodología, ¿no?, de implementación de ciberseguridad del NIS usando COVID 2019, que se logra a través, pues, de la implementación de una serie de pasos que vamos a explicar. Y luego, para consolidar esta presentación, para aterrizar los conceptos teóricos, vamos a presentar un ejemplo utilizando algunas plantillas en Excel que espero logren, digamos, clarificar esta metodología que vamos a presentar. Ok, entonces vamos a arrancar con el primer tema. Vamos a hablar de COVID 2019. Pero, lógicamente, al hablar de COVID, tenemos que hablar del concepto de gobierno empresarial de TI. Entonces, cuando una organización quiere implementar este enfoque de gobierno empresarial de TI, realmente lo que está buscando es un alineamiento estratégico, ¿no?, entre las tecnologías de la información y el negocio. Porque realmente este alineamiento no siempre se da. Muchas veces el área de tecnología están en sus propios temas y se van por un determinado camino, mientras que el negocio está por otros, ¿no? Y en este contexto, digamos, TI no está ayudando, pues, a lograr los objetivos estratégicos y no le está generando valor. Por eso es que este enfoque es muy importante, ¿no?, porque alinea las tecnologías al negocio. Y esto que parece muy sencillo, esto que es la teoría que ya se viene hablando hace muchísimos años, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo a la práctica este enfoque tan maravilloso, ¿no?, en donde TI va a estar al servicio del negocio? Y bueno, la respuesta es utilizando un marco de referencia. Y el marco de referencia, digamos, de facto, que ya se usa a nivel mundial para implementar este enfoque de gobierno es COVID. Y estamos actualmente en la versión COVID 2019. En esta lámina se ven los principales elementos de la arquitectura de COVID. Vemos acá en esta parte central el primer elemento importante, que es el modelo de referencia. Y el modelo de referencia está, pues, formado por un conjunto de objetivos, ¿no? Cada una de estas cajitas viene a ser un objetivo, ya sea objetivo de gobierno o objetivo de gestión, que la organización tiene que alcanzar para implementar el enfoque de gobierno, ¿no? Y luego tenemos otros elementos más, como por ejemplo los factores de diseño, que son también un conjunto de elementos que ayudan a diseñar ese sistema de gobierno a la medida de la organización, ¿no? Porque no hay un sistema de gobierno único, ¿no? Cada sistema de gobierno es diferente y está adecuado a las propias características de la organización. Entonces, la manera como COVID nos ayuda a diseñar, a ajustar ese sistema de acuerdo a la naturaleza, a las características de nuestra organización, es utilizando estos factores de diseño, ¿no? Entre los cuales podemos ver, por ejemplo, la estrategia empresarial, las metas empresariales, el rol de TI, entre otros.
Otro elemento importante que tiene este marco es lo que se conoce como áreas prioritarias o áreas focales, ¿no? Que viene de la traducción del inglés focus area, que son áreas específicas de interés en las cuales la organización quiere utilizar este enfoque de gobierno de COVID. Áreas prioritarias como, por ejemplo, la seguridad de la información, los riesgos de TI, DevOps, pymes, etc., en los cuales se puede utilizar los distintos elementos de COVID, ¿no? Como, por ejemplo, estos objetivos de gobierno y gestión, pero ya más enfocados, ¿no? Especializados en este tema particular de interés. Con estos elementos y algunos más que no se mencionan en esta lámina, se va a diseñar y luego implementar un sistema de gobierno de TI a la medida de las organizaciones. Estos son pues los principales elementos que vamos a hablar un poquito más adelante. En la parte inferior están los libros o las guías que tiene publicadas ISACA en su página web sobre COVID. Aquí vemos con más detalle el modelo de referencia, ¿no? Vemos las cajitas blancas que son los objetivos, ya sea de gobierno y gestión, y vemos que estos objetivos están agrupados en lo que se conoce como dominios. Y el marco de COVID pues tiene 5 dominios, ¿no? Un dominio de gobierno, que es esta cajita más oscura, que está en la parte superior, y 4 dominios de gestión que están en la parte inferior, ¿no? Porque no olvidemos que COVID es un marco de gobierno y de gestión. Aunque cuando hablamos de gobierno ya implícitamente estamos hablando de gestión, ¿no? Porque no puede haber gobierno sin gestión. Por eso es que muchas veces simplemente se dice que COVID es un marco de gobierno y ya se sobreentiende que también contempla la gestión. Pero muchas veces para clarificar se expresa de manera completa, ¿no? Que COVID es un marco de gobierno y gestión. Y acá podemos ver que COVID diferencia claramente, ¿no? Me dice hay 5 objetivos de gobierno que están en el dominio de gobierno, y el dominio de gobierno se llama EDM, que justamente viene del propósito de ese dominio, que es evaluar, dirigir y monitorizar las tecnologías de la información de nuestra organización. Y ahí podemos ver objetivos importantes como, por ejemplo, asegurar la obtención de beneficios, asegurar la optimización de riesgos, entre otros. Luego ya dentro de los dominios de gestión tenemos, por ejemplo, el dominio APO, que está conformado por 14 objetivos y cuyo propósito es dar el soporte general a la organización para poder implementar el sistema de gobierno. Y se ven en este dominio aspectos generales como, por ejemplo, gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura empresarial, gestionar la innovación, gestionar el riesgo, gestionar la seguridad, etc. Luego tenemos el dominio BUY, que viene de construir, adquirir e implementar, ¿no? De sus siglas en inglés. Y este dominio y sus objetivos están enfocados en todo el tema de desarrollo e implementación de soluciones y servicios de TI. Y vemos, por ejemplo, pues objetivos como gestionar la definición de requisitos, gestionar el cambio organizativo, gestionar los proyectos, entre otros. Luego tenemos el dominio DSS, que viene ya de entrega, soporte y servicios. Y justamente este dominio sirve ya para entregar el servicio, ¿no? Para que el usuario comience a utilizar el servicio y la organización pueda dar, digamos, el soporte adecuado. Y vemos, pues, objetivos como, por ejemplo, gestionar las peticiones y los incidentes, gestionar los problemas, gestionar los servicios de seguridad, entre otros. Y finalmente tenemos el dominio MEA, que viene de monitorizar, evaluar y valorar, y cuyo propósito es, entre otros, el monitoreo del desempeño, del sistema de control interno, de los requisitos internos y del aseguramiento. Y entonces, si vemos este modelo de referencia, la manera de implementar gobierno es seleccionar de estos 40 objetivos un primer grupo que puede ser de 4, 6, 10, dependiendo de los recursos y capacidades que tenga la organización, e implementarlos en una primera iteración. Y así en sucesivas iteraciones poder seguir implementando otros objetivos de gobierno y gestión.
Por lo tanto, pues el enfoque de implementación de gobierno de TI es un enfoque de mejora continua, ¿no? No es algo que se pueda hacer todo en un corto tiempo, sino que hay que ir haciéndolo paulatinamente, y una vez que uno comience con este enfoque, ya la organización va a continuar para siempre con este enfoque. Toda la metodología y los procedimientos tienen que formar parte del día a día de la organización. Otro concepto importante es lo que se conoce como sistema de gobierno, ¿no? Que viene a ser un conjunto de componentes, realmente son siete componentes interrelacionados, que nos van a ayudar a alcanzar estos objetivos. Eso quiere decir que para alcanzar cualquiera de estos objetivos, supongamos que hemos seleccionado el objetivo APO12, gestionar el riesgo. Si nosotros queremos que la organización alcance este objetivo y pueda gestionar sus riesgos, entonces hay que hacer uso de estos 7 componentes, ¿no? Hay que mejorar los procesos de gestión de riesgos, hay que revisar las estructuras organizativas, hay que analizar y comprender los flujos de información, hay que identificar las personas, habilidades y competencias, hay que ver los principios, políticas y procedimientos, hay que ver el tema cultural, ¿no? Y de las personas, y hay que ver la tecnología que pueda acompañar y apoyar a estos elementos para alcanzar el objetivo. Entonces, la implementación del enfoque de gobierno es pues de manera holística. No se centra en analizar y mejorar un determinado componente, sino hay que analizar y mejorar los 7 componentes del sistema. Otro aspecto importante que tiene el marco es lo que se conoce como la gestión del desempeño. Y para gestionar el desempeño, COVID utiliza los enfoques de capacidad y los enfoques de madurez. El enfoque de capacidad está orientado a los procesos, ¿no? Para determinar en qué medida los procesos están funcionando adecuadamente, ¿no? Y qué se puede hacer para mejorarlos. Y acá en la lámina podemos ver los distintos niveles de capacidad de los procesos que utiliza COVID y que están alineados pues con también los niveles de capacidad de la CMMI versión 2.0. Cuando se hace el proceso, digamos, para determinar el nivel de capacidad de los procesos, lo que hay que hacer es analizar las prácticas y las actividades que forman parte del proceso. Y hay que determinar en qué medida, digamos, se están implementando las prácticas y los procesos, las prácticas y las actividades del proceso, comparando con lo que dice el marco de COVID, ¿no? Porque COVID en sus guías pues tiene una descripción detallada de cada uno de los procesos y cada proceso lo descompone en prácticas y actividades. Y entonces cuando evaluamos el nivel de capacidad de un proceso en nuestra organización, lo que tenemos que es evaluarlo de manera comparativa contra la definición que tiene COVID respecto al proceso. Y entonces ahí lo que utilizamos son unos indicadores para determinar el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación de las prácticas y actividades del proceso de nuestra organización. Y se utiliza estos indicadores, ¿no? N, que viene de no alcanzado, que significa que se está implementando de un 0 a un 15% de las prácticas y actividades de COVID en nuestro proceso. P, que se tiene un porcentaje del 15 al 50%. L, un porcentaje del 50 al 85% de implementación. Y F, del 85 al 100%. Aquí vemos los 11 factores de diseño que tiene COVID a la fecha y que pueden ser más en un futuro, y que, como ya había mencionado, nos ayudan a diseñar el sistema de gobierno, ¿no? De tal manera que ese sistema sea a la medida de la organización. Vemos, por ejemplo, que tenemos al factor de diseño estrategia empresarial. Entonces, en la guía de diseño hay pues una información más detallada respecto de cada uno de estos factores. Por ejemplo, para la estrategia empresarial, la guía me menciona que las organizaciones en promedio tienen 4 estrategias, ¿no? La estrategia de crecimiento, la estrategia de optimización de costos, la de innovación
y la de orientación al cliente. Y la guía me orienta para que nosotros podamos identificar, ¿no?, cuál de estas estrategias sería la estrategia primaria de nuestra organización y cuál sería la estrategia secundaria. De la misma manera, para cada uno de los siguientes factores, la guía de diseño me presenta la información relevante que me permite ser analizada e ir diseñando el sistema de gobierno. Una cosa importante que trae este marco es que cuando uno descarga la guía de diseño, también puede descargar una herramienta, ¿no?, que se llama el kit de diseño, que me permite justamente aplicar y analizar estos factores de diseño en el proceso, ¿no?, de diseño. Y luego también tenemos el otro elemento, digamos, importante de COVID, es el ciclo de vida de implementación, que es, digamos, un conjunto de fases, concretamente 7 fases que hay que seguir para implementar un sistema de gobierno. Y estas 7 fases hay que desarrollarlas en con 3 componentes interrelacionados, ¿no?, que se ven aquí en la gráfica como unos anillos. El anillo exterior, por ejemplo, se refiere al componente de gestión de programas. Esto quiere decir que hay una serie de tareas y actividades que hay que desarrollar en el proceso que tienen que ver con la gestión de los programas y los proyectos. Luego tenemos el anillo del medio, que es, digamos, el componente de habilitación del cambio, que quiere decir que paralelamente también tenemos que desarrollar una serie de tareas y actividades orientadas al tema cultural, al tema de las personas, ¿no?, para que nos ayuden a facilitar que el cambio o la implementación de una nueva solución se pueda dar de la mejor manera. Y por último, el anillo interior, que es el ciclo de vida de mejora continua, es el que me define ya el conjunto de actividades que hay que desarrollar para, entre otras cosas, identificar cuáles son los objetivos de gobierno y gestión prioritarios, evaluarlos e implementarlos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el enfoque que tiene COVID, que es un enfoque de mejora continua para implementar gobierno, y justamente es muy parecido al enfoque que tiene la NIS para implementar ciberseguridad, ¿no?, que también es un enfoque de mejora continua y también sigue ciertos pasos, como lo vamos a analizar dentro de un momento. Ok, esos son entonces los temas más relevantes de COVID. Vamos a ver ahora los temas más relevantes del marco del NIS. Ya sabemos que el marco de NIS está formado por estos 3 componentes: el marco básico, los niveles de implementación del marco y los perfiles del marco. Acá tenemos el marco básico, ¿no?, que está formado por las funciones, categorías, subcategorías y referencias informativas. Las funciones vienen a ser una visión, digamos, de alto nivel de el ciclo de vida de la gestión de ciberseguridad de la organización. Las categorías están formadas por resultados de ciberseguridad que se tienen que alcanzar. Las subcategorías están formadas por un conjunto de actividades que están asociadas a referencias informativas, ¿no?, que nos presentan secciones específicas de marcos de referencia, estándares y directrices comunes en los sectores de infraestructura crítica, ¿no? Por ejemplo, una de esas referencias informativas es, pues, COVID 2019, ¿no?, así como la ISO 27000 y otras. Luego, el otro componente son los niveles de implementación del marco, que proporcionan el contexto, ¿no?, de cómo la organización percibe los riesgos de ciberseguridad y la manera como establece sus procesos para gestionarlo. Y hay 4 niveles de implementación que tiene el marco, que me definen, pues, el grado de implementación de las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad. Y finalmente, el otro componente son los perfiles del marco, que vienen a ser la selección de categorías y subcategorías del marco básico de acuerdo a las necesidades de la organización. Y estos perfiles, pues, sirven para definir el perfil actual de la organización, el perfil objetivo, y comparando estos perfiles se puede identificar brechas y definir los proyectos de mejora,
Vamos a ver dentro de un momento un ejemplo práctico, ¿no? De cómo se utiliza estos marcos. Luego vemos los pasos o la metodología para implementar ciberseguridad. Entonces vemos acá que hay 7 pasos que se tiene que seguir para implementar ciberseguridad, y estos 7 pasos están alineados con las fases que tiene la guía de COVID, ¿no? Para implementar gobierno. Y concretamente vemos pues que los 7 pasos para implementar ciberseguridad están alineados con las 5 primeras fases de la guía de implementación de COVID. Esto lo que quiere decir es que todas las guías, ¿no? Las herramientas que tiene COVID y que se utilizan en estas 5 fases pueden ser utilizadas, lógicamente adaptándolas, para implementar ciberseguridad y apoyando estos 7 pasos, ¿no? Alguno de estos temas es algo que vamos a ver a continuación. Luego vemos que las fases 6 y 7 también apoyan, no directamente ya a los pasos del marco de ciberseguridad, que solamente son 7, sino apoyan en algunas otras tareas, porque las fases 6 y 7 realmente ya comprenden actividades post-implementación, ¿no? Después de la implementación, que el marco del NIS, o sea, la metodología específica, no la contempla de manera, digamos, explícita, ¿no? Pero sí de manera implícita. Entonces, si revisamos rápidamente, entonces, ¿qué es lo que se hace en cada fase? Entonces, vamos a ver que hay una primera fase que está asociada al paso 1, en donde se hace una priorización. Esto consiste en el análisis de la misión de la empresa, los procesos de negocio y identificar los sistemas y activos que dan soporte y por lo tanto son los sistemas y activos que hay que proteger. Luego la fase 2, que está asociado, digamos, a los pasos 2 y 3, y en el paso 2 lo que se hace es se identifican las amenazas y vulnerabilidades que se aplican a los sistemas y activos que se han identificado en la fase anterior. Y en el paso 3 lo que hay que hacer es crear el perfil actual, vale decir seleccionar las categorías y subcategorías relevantes para la empresa y definir su nivel de implementación actual, ¿no? Eso lo vamos a ver con el ejemplo. Luego tenemos la fase 3, que está asociada a los pasos 4 y 5, y vemos que en el paso 4 hay que efectuar una evaluación de riesgos utilizando la metodología propia que tenga la empresa, y en el paso 5 se determina el perfil objetivo. Y ese perfil objetivo se determina justamente utilizando los resultados de la evaluación de riesgo del paso 4. Luego tenemos la fase 4, que está asociado al paso 6, en el cual se efectúa un análisis de brechas, ¿no? Se compara el perfil actual con el perfil objetivo, se identifican brechas, se analizan esas brechas y como consecuencia del análisis se plantean un conjunto de actividades de mejora. Y en la fase 5, que está asociada, digamos, al paso 7, se implementa ese plan de acción, ¿no? Que había sido definido en la fase anterior. Luego tenemos las fases 6 y 7 que les había comentado, que son fases de COVID post-implementación, que también apoyan en el proceso de implementación de ciberseguridad, tanto para revisar el plan de acción del ciclo de vida, como para gestionar el ciclo de vida completo. Entonces, esos son los pasos, muy rápidamente, y vamos a irnos ahora, digamos, a ver una herramienta o un par de herramientas con los cuales voy a ilustrar, digamos, esta metodología, ¿no? Entonces vamos a ver primero vamos a ver esta herramienta en donde está representado, digamos, el marco básico del NIS. Vemos aquí que hay una pestaña para cada función, ahí están las 5 funciones, vamos a entrar a la primera función, identificar, y aquí vemos toda la información correspondiente, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, vemos las categorías que forman parte de esta función, luego vemos las subcategorías, ¿no? Categorías, subcategorías, y las prácticas de COVID, ¿no? Asociadas. Ya no estamos viendo las referencias informativas de manera genérica, sino solamente las prácticas de COVID que dan soporte. Por ejemplo,
para poder lograr estos resultados, esta subcategoría, hay que implementar este par de prácticas de COVID, ¿no? En la BAI 9.1 y la BAI 9.2, que son prácticas del proceso BAI 09, que es el proceso de gestión de activos, ¿ya? Entonces, esta plantilla nos ayuda a construir nuestro perfil actual, nuestro perfil objetivo y determinar las brechas, ¿no? ¿Cómo determinamos el perfil actual? Entonces, de acuerdo a la teoría, habíamos visto que el perfil de una organización está definida por las categorías y subcategorías relevantes, ¿no? Que la organización tiene que seleccionar de todas las que tiene el marco básico. Y entonces, en este ejemplo, la manera de seleccionar esas subcategorías relevantes para la organización es pintarlas de este color gris. Todas estas subcategorías que están pintadas en color gris quiere decir que forman parte del perfil, ¿no? Son importantes para la organización. Por ejemplo, acá hay una que está en blanco, quiere decir que no es importante para la organización, ¿no? Entonces, por eso no la estamos seleccionando. Y así, si revisamos rápidamente, vamos a ver en este ejemplo que hay algunas que están en blanco y hay algunas que están en gris, que quiere decir que sí son relevantes para la organización. Y luego ya lo que hay que hacer es evaluar aquellas subcategorías que son relevantes para la organización, ¿no? Las que están en gris. Y realmente la manera de revisar estas subcategorías es revisando las prácticas de COVID asociadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la primera subcategoría de esta categoría, ¿no? Que es la categoría gestión de activos. Tiene varias subcategorías. La primera subcategoría está referida a lo siguiente. Dice, los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están inventariados. Entonces, este es un resultado que se tiene que alcanzar, ¿no? Para implementar esta categoría. La segunda dice, las plataformas de software y las aplicaciones dentro de la organización están inventariadas. Es otro resultado que se tiene que alcanzar utilizando estas prácticas de COVID. Y entonces, si yo voy a evaluar esta primera subcategoría, tengo realmente que evaluar estas prácticas de COVID, la BAI 9.1 y la BAI 9.2. En el ejemplo, porque este es simplemente un ejemplo para ver cómo se puede usar esta plantilla, estamos asumiendo que el BAI 9.1, que es una práctica del proceso BAI 09, que es gestionar los activos, tiene un nivel de cumplimiento actual, porque estamos viendo el perfil actual, de 67.5%. En la siguiente práctica tiene un nivel de cumplimiento actual de 75.3%, ¿no? Y para la siguiente subcategoría también veo que la siguiente subcategoría utiliza las dos primeras prácticas también, la BAI 9.1, la BAI 9.2, y tiene una tercera que es la BAI 9.5. Y a modo de ejemplo estamos asumiendo estos niveles de implementación actual. Y estos valores representan el nivel de implementación actual a nivel de prácticas. Y si sacamos un promedio de estos valores, también podemos obtener el nivel de implementación a nivel de subcategoría, que sería este valor que está dado ya en indicador, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos los indicadores NPLF, donde N significa del 0 al 15%, P del 15 al 50, L del 50 al 85 y F del 85 al 100? Entonces, este valor representa ya el nivel de implementación de la subcategoría. Y en cambio, estos porcentajes, el nivel de implementación de la práctica. Luego, en esta otra columna, en esta otra columna vemos ya el perfil objetivo. Y ahí lo que tenemos que determinar es a nivel de cada práctica, tenemos que definir cuál es el nivel de implementación objetivo en función a los riesgos que se han identificado en el paso 4. Entonces vemos que la práctica BAI 9.1 debería tener un nivel de implementación de F, o sea, del 85 al 100%, en función a los riesgos que hemos detectado. Igualmente, ¿no? El BAI 902 debe tener un nivel de implementación también de F. Y, por ejemplo, el BAI 905 tiene, por ejemplo, un nivel de implementación de P. Y esto se determina, pues, si ustedes se acuerdan, en el paso 5, cuando se determina el perfil objetivo, y esta determinación es en base al análisis de riesgo que se efectúa en el paso 4. Luego ya en el paso 6 hay que hacer un análisis de brechas. Vale decir, comparar el nivel de implementación actual con el nivel de implementación objetivo. Y aquí vemos que para la primera práctica el nivel de implementación actual es de L y el nivel de implementación objetivo es de F, por lo tanto hay una brecha.
y la manera de indicar que hay una brecha es pintando de color rojo. Quiere decir que hay una brecha a nivel de esa práctica. Igual para la segunda práctica, ¿no? El nivel de implementación actual está en L y el nivel de implementación objetivo está en F, por lo tanto hay una brecha. Y este es el promedio, ¿no? Si hay brechas a nivel de práctica, entonces hay brecha a nivel de subcategoría. Entonces, esta es una plantilla bastante útil que sirve para ir consolidando todos los resultados del análisis, ¿no? Y aquí podemos identificar el perfil y vamos anotando, digamos, los niveles de implementación a nivel de las prácticas de COVID, tanto nivel de implementación actual como nivel de implementación objetivo, y vamos viendo si hay brechas o no hay brechas. Pero, lógicamente, aquí hemos puesto unos valores como ejemplo, ¿no? Para ilustrar cómo se usa la plantilla. Pero si queremos ir y ver, por ejemplo, cómo es que se ha obtenido este resultado, cómo es que determinamos que el BAI 09 tiene un 67.5% de implementación, para eso usamos otra plantilla, ¿no? Entonces vamos a irnos a la siguiente plantilla. Entonces voy a salirme de esta plantilla para entrar a la siguiente. Un minuto. Ahí la tenemos. Esta es una plantilla ya más específica, es una plantilla de COVID, ¿ya? Es una plantilla de COVID. Entonces, si vemos en esta plantilla, tenemos aquí el modelo de referencia de COVID. Ahí están los 35 más 5, o sea, los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es analizar, queremos analizar las prácticas BAI 9.1, BAI 9.2 y BAI 9.5, que son prácticas que pertenecen al objetivo BAI 09. Entonces, aquí encontramos en el dominio BAI, que es construir, adquirir e implementar, digamos, el objetivo BAI 09, que es gestionar los activos. Entonces, le hacemos un clic y nos vamos a esta página en donde vemos toda la información de ese objetivo, ¿ya? Ese objetivo, como ustedes recordarán, lo dijimos hace un momento, para alcanzar ese objetivo hay que utilizar 7 componentes, ¿no? Porque la manera de alcanzar los objetivos es de modo sistémico, ¿no? Utilizando 7 componentes. Entonces, en esta hoja tenemos la información de los 7 componentes, ¿no? Comenzando por la información del componente proceso, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que dice A, componente procesos, y vemos que a continuación está toda la información del proceso gestionar los activos, ¿no? Y vemos que el proceso está formado por una serie de prácticas. Acá vemos la primera práctica, BAI 9.1, que dice identificar y registrar los activos actuales. Luego, si seguimos avanzando, tiene otra práctica, la BAI 9.02, gestionar los activos críticos. Seguimos avanzando, la BAI 3, BAI 9.3, gestionar el ciclo de vida del activo. La BAI 9.4, optimizar el valor de los activos. La BAI 9.5, gestionar las licencias. Y si sigo avanzando, ya no hay más prácticas. Quiere decir que el proceso ya no tiene más prácticas, tiene esas 5 prácticas. Y luego a continuación ya se ve información del siguiente componente, que es el componente acá, estructura organizativa, ¿no? Y así, si seguimos viendo, vemos información de los siguientes componentes. Pero en este momento nos vamos a centrar en el componente procesos, porque lo vamos a utilizar para evaluar el nivel de cumplimiento de la práctica, ¿no? Y a modo ilustrativo, a modo de ejemplo, vamos a hacerlo para la práctica BAI 9.1. Entonces, acá tenemos la práctica BAI 9.1, identificar y registrar los activos actuales, y vemos que está formado por una serie de actividades, ¿no? Concretamente, hay 6 actividades que forman parte de esta práctica. Por ejemplo, una primera actividad dice identificar todos los activos adquiridos en un registro, etcétera. La segunda, identificar los requisitos legales. La tercera, comprobar que los activos son adecuados para su propósito, etcétera, ¿no? Y estas actividades tienen asociados un numerito que es el nivel de capacidad, ¿ya? Que sirve para determinar el nivel de capacidad del proceso, pero que no lo vamos a utilizar de momento, por eso no lo voy a explicar. Y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar el nivel de implementación actual de esta práctica, ¿no es cierto? Del BAI 9.1, puesto que ese valor está reflejado en la plantilla anterior. Entonces, lo que hacemos aquí es evaluar actividad por actividad en esta columna. En esta columna, perdón, no es en esta columna.
Tengo que avanzar un poco más. En esta columna, donde dice valor, tengo que poner el nivel de implementación de cada una de estas actividades, ¿no? Entonces evalúo la primera actividad y supongamos que digo, esta primera actividad tiene un 100% de implementación, o sea, mi organización la ha implementado tal cual dice COVID, 100%, ¿listo? La siguiente estoy a un 90%, ya está. La siguiente actividad, por ejemplo, estoy esta segunda le voy a poner 95%, esta tercera le ponemos 90%, ¿no? Estos son valores de ejemplo. Luego, por ejemplo, esta siguiente actividad, que ya es un poco más sofisticada, porque está asociado a nivel de capacidad 3, quiere decir que es una actividad ya no tan sencilla. Le pongo, por ejemplo, un nivel de cumplimiento de 60, y a las siguientes le pongo pues 40 y 20, ¿no? Así para completar. Y entonces, una vez que he evaluado, digamos, el nivel de cumplimiento de todas las actividades, me sale el promedio, ¿no? Y vemos que me sale 67.5. Entonces, 67.5 viene a ser, pues, el nivel de implementación a nivel de esta práctica, ¿no? Y ese es el valor justamente que se ve, pues, en la lámina o en la plantilla anterior, ¿no? Nos vamos a ir a la plantilla anterior y de ahí sale este valor que es el 65%. Luego también hemos visto que para esta primera práctica, que tiene un nivel de cumplimiento actual L, 65.7%, tiene un nivel de cumplimiento objetivo de F. Entonces, este F también tenemos que llevarlo a la siguiente plantilla. Vamos a ver. Voy a volver a la siguiente plantilla. Y acá me muevo un poco a la derecha. Y acá, ya me moví demasiado. Ahí lo vamos a hacer. Entonces, en estas columnas hay que definir el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación objetivo. Por defecto, la herramienta me pone en N, que es el nivel valor, pero hemos visto en la plantilla anterior que el nivel de cumplimiento objetivo de esta práctica, el nivel de implementación objetivo debe ser F. Por lo tanto, debe ser F también a nivel de cada actividad. Entonces, acá le pongo F a nivel de cada actividad. Lo puedo hacer de esta manera. O lo puedo hacer directamente acá poniendo la letra F, que es más rápido. Y ya está. Y entonces, ¿qué hace la herramienta? Una vez que pongo yo digamos, el nivel de implementación objetivo, como por ejemplo acá F, la herramienta compara el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación actual con el nivel de implementación objetivo. Y si son diferentes, como en este caso, me da una alerta. Me dice no cumple y me dice ahí hay una brecha. Y no solamente hace eso, sino que también la actividad asociada me la pinta, ¿no? De color amarillo para indicar que hay una brecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que pues estas tres actividades tienen brechas, ¿no? Por ejemplo, esta actividad que dice garantizar la contabilidad de todos los activos tiene una brecha. Entonces, en este momento yo lo que tengo que hacer es analizar cuál es la brecha, por qué es que no se cumple esto al 100%, qué falta por hacer. Y entonces tengo que identificar aquellas tareas, actividades de mejora, ¿no? Por ejemplo, tengo que mejorar el proceso, tengo que adquirir un software, tengo que capacitar al personal, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, esta plantilla es bien útil porque ya me permite evaluar el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación de las prácticas a nivel ya de actividades y compararlas con el nivel de implementación, digamos, a nivel también de actividades, el nivel de implementación objetivo, e identificar las brechas. Y como consecuencia del análisis de estas brechas, como habíamos comentado en la teoría, se define el plan de mejora que se implementa en las siguientes fases. Entonces, esta es, digamos, una manera práctica de ir aterrizando los conceptos que hemos visto. Ahora voy a volver a la presentación, puesto que eso es lo que quería, digamos, presentarles, digamos, por el tiempo ajustado. Quería muy rápidamente presentarles pues, los principales elementos de los marcos de COVID, del NIS, los pasos que hay que seguir para implementar y aterrizar a través de un ejemplo, usando herramientas, de cuál sería la forma, digamos, de
de aplicar estos pasos, ¿no? Lógicamente, todo esto ha sido presentado de una manera bastante aproximada. Hay más información en las guías y todo esto pues se hace, digamos, con un debido cuidado. Y para terminar la presentación, quería nada más presentarles aquí, ustedes podrán ver las guías de COVID publicadas a la fecha, ¿no? Estas son las 4 guías básicas. La primera guía, que es la de introducción y metodología, la segunda, que son de objetivos de gobierno y gestión. Estas 2 guías se pueden descargar de forma gratuita, o sea, cualquier persona, esté asociada o no a ISACA, puede descargar estas 2 guías de forma gratuita. Hay que entrar nada más al sitio web de ISACA y ahí fácilmente lo van a encontrar. Y luego hay estas otras 2 guías. Esta primera es la guía de diseño, que justamente es la que tiene los factores de diseño y tiene también la herramienta de diseño. Luego aquí está la guía de implementación, que también hay que utilizarla cuando se implementa ciberseguridad, porque hay mucha información importante en las distintas fases que se van a utilizar. Esta es la guía específica, digamos, para efectuar el proceso, que es la guía de implementación del NIS usando el marco de COVID 2019. Y aquí están 3 guías importantes que han sido publicadas muy recientemente por ISACA, que son las guías de áreas focales, ¿no? Que son guías ya específicas, ¿no? De cómo se puede aplicar el enfoque de gobierno a un tema en particular, como por ejemplo la seguridad de la información, los riesgos de TI y DevOps. Ok, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ahí le dejo mis referencias en caso quieran consultarme a algún otro tema. También les dejo ahí el enlace de mi canal de YouTube, en el cual tengo publicados varios videos relacionados al tema, ¿no? Incluso hay un conjunto de 6 videos sobre el curso de implementación de ciberseguridad del NIS con COVID 2019. Aquí está el enlace, pero ustedes pueden entrar directamente a YouTube y poner el nombre de mi canal, que es Manuel Irigoyen, y pueden acceder a esos videos. Entonces, muy agradecido y estoy a su disposición para las preguntas que pudieran haber. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Hay algunas preguntas. Mira, están preguntando si hay alguna herramienta diferente al Excel que recomiendes para llevar a cabo la gestión de implementación de COVID y del NIST. Ok. Que yo conozca, no hay, digamos así, un software, digamos, más avanzado que esté orientado específicamente al COVID y al NIST, ¿no? O sea, hay sí productos de software genéricos, ¿no? Que están orientados, digamos, a documentar los procesos, las métricas, y que se puede, digamos, adaptar y usar para implementar este marco, ¿no? Del NIST y COVID, pero específicamente orientado al tema, que yo conozca, no. Sí, te preguntan si las plantillas que mostraste es un estándar o es algo que se pueda bajar de algún lugar de ISACA o es un trabajo que se requiere ir armando. Ok. Esas plantillas, digamos, han sido preparadas, ¿no? por mi persona para dictar los cursos que hago en esta temática, ¿no? Algunas plantillas básicas yo las puedo compartir, de repente no en su totalidad lo que hemos visto, pero sí algunas plantillas básicas para poder comenzar. También quiero comentar que hay algunas plantillas también diferentes a estas, así en Excel, que proporciona el mismo ISACA y proporciona la misma NIS, ¿no? Cuando uno accede al sitio de la NIS para descargar las guías, también hay unas guías básicas, hay unas plantillas básicas en Excel. Estas son un poquito diferentes, están en español y yo los he adaptado de acuerdo a las necesidades de los cursos que proporciono. Muy bien, gracias, Manuel. Te pregunta William que por qué no usar el nivel de capacidad para hacer esa valoración rápida de porcentaje de implementación en la práctica de control. Ok, buena pregunta. Implícitamente se está usando, ¿ya? Porque realmente los niveles de capacidad realmente, de acuerdo a lo que dice el marco de COVID, están enfocados al proceso. Sirven para determinar el nivel de capacidad del proceso, ¿no?
pero en este caso el NIS utiliza prácticas, no utiliza procesos completos, sino utiliza prácticas, o sea, pedazos de procesos. Y esas prácticas tienen un conjunto de actividades. Y realmente cuando uno va a determinar un nivel de capacidad de un proceso, tiene que hacer este trabajo. O sea, parte del trabajo para determinar el nivel de capacidad es evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades utilizando esos indicadores, ¿no? Entonces, indirectamente se está utilizando el enfoque de capacidad. Muy bien, Manuel, veamos si hay más preguntas. Decían que si está la plantilla disponible para descarga, ya mencionó Manuel que hay algunas cosas que sí va a poder compartir, pero no todo. Y, ¿qué más? Eh, bueno, te mandan felicitaciones, agradeciendo tu charla de varios de los asistentes. Vamos a dar un minuto más a ver si alguien pregunta por ahí. Me han estado preguntando que a qué hora va a ser la foto grupal. Después de que terminemos la última charla, que es la que sigue, pues estén atentos, por favor, porque vamos a iniciar la sesión de cierre y la fotografía sería en algún momento de esa sesión, ¿sí? Entonces, despuésito al terminar la siguiente charla. Bueno, pues Manuel, no hay más preguntas. No sé, ¿cuánto tiempo te lleva implementar COVID con un 2019 con NIS? Te pregunta David Figueroa. Ok, excelente pregunta, ¿no? La manera de implementar ciberseguridad usando COVID o también sin usar COVID, usando otros marcos o utilizando COVID y otros marcos es con un enfoque de mejora continua. Vale decir que yo no puedo decir que voy a implementar seguridad en 3, 6 meses y ya terminé de implementarlo. No, es un proceso gradual, poco a poco, ¿no? Entonces lo que hay que hacer pues es identificar un perfil de acuerdo al marco inicial, implementar ese perfil y en etapas sucesivas ir implementando de repente más categorías y subcategorías que no se habían contemplado antes, o también revisando lo que se había hecho con anterioridad. Entonces, realmente no hay un tiempo, depende digamos, del tipo de empresa, depende de su complejidad, magnitud, qué aspectos quiera considerar, pero lo importante, digamos, es que hay que enfrentar esa implementación con un enfoque de mejora continua, ¿no? Tratando de lograr algunos resultados iniciales en un tiempo corto, ¿no? Que eso sí puedo decir que sea de 4 a 6 meses, digamos, ¿no? En un tiempo de 4 a 6 meses lograr ya resultados, ¿no? O sea, ya mejorar la postura de ciberseguridad de la organización. No solamente identificar cuáles son las mejoras que se tienen que hacer, sino implementar esas mejoras, ¿no? Porque la organización va a ver que hay un cambio, ¿no? Hay algo que está mejorando, producto de esa iteración, y va a apoyar una siguiente iteración en donde se van a implementar más mejoras, ¿no? Lo que se recomienda es no abordar un proyecto muy grande, digamos, con muchas mejoras que hacer, que muchas veces ahí terminan los proyectos, ¿no? Se identifica una lista inmensa de mejoras que a la empresa, digamos, la desanima, ¿no? A implementar esas mejoras y por lo tanto ahí se plantó el proyecto, ¿no? Hay que hacerlo con un enfoque de mejora continua, gradual, iterativo. Sí, es correcto, Manuel. Bueno, nos preguntan que de las plantillas que puedes compartir, ¿cómo las podrías compartir? ¿Las podrías mandar junto con tu presentación o que te escriban a tu correo, Manuel? Sí, yo creo que mejor que me escriban a mi correo. De las dos plantillas, lo que puedo compartir es la primera, ¿no? La primera plantilla, la del marco del NIS. Eso encantado. Me escriben y yo se los envío por correo. Muy bien. Pues muchas gracias. No nos resta más que agradecerte, Manuel, tu participación. Agradecemos mucho tus aportaciones, tu modelo, ¿no? Creo que es interesante, ya viste, está generando inquietudes. Y pues bueno, tenemos unos minutos antes de iniciar la última
charla. No me resta más que agradecerles, invitarlos para que permanezcan en este track. Ya estamos por terminar en este segundo Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad. Pues bueno, muchas gracias a todos y en unos minutos nos conectamos. Manuel, un abrazo. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Pronto.